Palabra. Padre bendito, gracias te damos por tu bendita palabra que ponemos, Señor mi Dios, aquí delante de nuestros ojos. Gracias porque la podemos abrir. Gracias porque nos podemos deleitar en ella. Gracias porque cada día tienes algo nuevo para tus hijos, Señor. Gracias porque nos alimentas. Gracias porque nos das vida, Señor, porque esta palabra es viva y eficaz. Gracias por la vida que nos das. Y dice tu palabra, Señor, en el libro de los Romanos, en el capítulo 6. Vamos a leer del 15 en adelante y dice así: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, o éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para inquirir presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis sido siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, gloria a Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Pues tomemos asiento, por favor, y ahora dispongámonos a meditar sobre esta palabra tan maravillosa. Esta palabra maravillosa que el Señor nos permite ver en Él mismo, es el Verbo encarnado, es este alimento que estamos comiendo, hermanos, tan maravilloso. Habla acerca de un tema que yo quiero establecer el día de hoy como un tema de ministración de su palabra, que le he puesto por nombre ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Evidentemente, hermanos, yo puedo considerar que gracias a Dios, los que estamos aquí en la mayoría ya hemos llegado a una madurez de la palabra. Y eso es una bendición, porque el Señor nos ha dado la oportunidad ya de caminar varios años, varios tiempo en el Evangelio, y nos ha hablado de muchas maneras. Aunque aquí existe un pero, a veces resulta que a pesar de la madurez, a pesar de lo que hemos caminado, a veces llegan a suceder cosas en nuestra vida que no van acordes aún a estas alturas a lo que el Señor quiere de nosotros. Y algo muy importante a lo cual estamos siendo llamados en este momento, en esta palabra, porque esta palabra es para hijos de Dios, totalmente para hijos de Dios, nacidos de nuevo. No es para gente del mundo, es para los nacidos de nuevo, los que ya hemos sido lavados, ya hemos sido purificados, ya hemos sido instruidos, ya hemos sido fortalecidos, ya hemos sido sanados, ya hemos sido lavados, ya nos han sido abiertos los ojos, gloria a Dios, ¿sí? Porque su palabra dice que el Espíritu de Él está sobre nosotros, bueno, en nosotros, pero sobre nosotros, porque nos ha enviado a dar buenas nuevas en base a que podamos ayudar a todas aquellas personas quebrantadas de corazón, aquellos que están padeciendo dificultad, padeciendo el sufrimiento que hemos llegado a vivir. E inclusive, hermanos, lo he de decir,
nosotros, como estoy platicando de que ya hemos madurado en la palabra, aún nosotros hemos llegado a padecer y a tener sufrimiento. Tenemos dolencias, sí, porque vivimos en un cuerpo. Y así como vivimos en un cuerpo que se duele, lo más importante, y estaba platicando yo con mi amada hermanita Lucy, que lo más importante de las dolencias es que el Señor nos dé el gozo en ello, en medio de ello, porque sí es muy doloroso a veces el estar en medio del dolor, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de los pulmones, dolor que nos faltan fuerzas, dolor que nos aflige alguna parte de nuestro cuerpo, algún hueso, todo ese tipo de cosas. No porque padezcamos dolencias, no quiere decir que evidentemente el fruto del poder de la palabra de Dios se esté manifestando en nuestras vidas. Su palabra dice que su palabra es como medicina para nuestros huesos. Y si yo estoy padeciendo de dolor de huesos y yo estoy metido en la palabra y aún tengo dolor de huesos, puede ser un dolor físico, puede ser un dolor que estemos experimentando porque lo es, porque nuestro cuerpo está sensibilizado a ello, gloria a Dios, que tenemos sensibilidad, pero más fuerte, más poderoso, más grande es el poder del Señor, su amor, su palabra, sus bendiciones encima de eso. De tal manera que hablábamos del caso de Esteban cuando fue lapidado, que a pesar de estar viviendo la lapidación, miren hermanos, yo no me imagino, un día me gustaría que agarráramos unas piedritas chiquitas, no grandes, así chiquitas, unas 4 o 5 piedras cada quien, y órale que yo me pusiera ahí, que me las aventara a ver qué se siente, ¿no? No creo que lleguemos a eso, ¿verdad? Pero ¿qué se sentiría estar recibiendo pedradas? Una de esas sí me pega y me abre alguna parte, ¿no? Pero aquellos hombres no lapidaban con piedritas, hermanos, eran piedrones. Inclusive yo siempre me he sorprendido del apóstol Pablo, que ya medio muerto, después de haber sido lapidado, porque lo fue, dice la palabra de Dios que al día siguiente se levantó y se siguió haciendo la voluntad de Dios. Pero todas esas cosas, hermano, no son concebibles, no se pueden entender, no se pueden asimilar si no es por algo que es sobrenatural. Hay una sobrenaturaleza que inclusive nos ha compartido nuestro amado pastor y apóstol, de esas cosas que el Señor siempre se manifiesta en la sobrenaturalidad de las cosas. Lo que para la mente puede no ser, para Él sí es, porque dice su palabra que para Él no hay nada imposible. Y lo sobrenatural precisamente viene que a pesar de que estamos en la dolencia, a pesar de que estamos en la enfermedad, a pesar de que estamos en el sufrimiento, podamos vivirlo en gozo. Porque miren, hermanos, si yo estuviera en medio de una parálisis o cualquier situación que me impidiera, pero que me diera oportunidad el Señor de hablar todavía y externar, y en medio de esa condición pudiera hablar de Él y de los milagros y maravillas que ha hecho para mi vida, sería de grande bendición para todos aquellos que pudieran apreciarlo. Yo conocí a un muchacho hace muchos años que él tenía una enfermedad que impide que la piel crezca. Los huesos crecen, pero la piel no. Entonces empieza a quedar todo deformado. Hagan de cuenta si ustedes han visto a Quasimodo, el de la película esa de Quasimodo, que estaba todo así, tullido y todo así. Hagan de cuenta que hay una enfermedad que es así, que la piel se queda chica y el cuerpo se crece y entonces la gente está mal. Este muchacho era hermano de 3 hermanos en una empresa donde yo trabajé. Él les encargaba de las compras y hasta manejaba sus manos así, pero le entraba a la computadora y hablaba y contaba chistes y era vacilón y así, ¿no? Eran temas del mundo, pero a mí en lo personal me llamaba mucho la atención y me sorprendía. De hecho, se llama Eugenio, este muchacho, quién sabe qué sea de su vida. Ahorita que lo recordé, voy a ver si lo busco para hablarle de la palabra. Pero Eugenio era un joven, bueno, ya tendría 24, 25 años, estaba chiquito, brincaba para subirse a su silla para empezar a trabajar en la computadora, les digo que, y a pesar de eso era alegre, y eso era lo que más me impresionaba. Me impresionaba de una manera increíble cómo él
podía establecerse en hacer bromas, inclusive a las muchachas. O sea, me acuerdo que hablando por teléfono, hola, que no sé qué, como así, como se hace en el mundo, ¿no? De que hayan ahí eh, vacilando a las muchachas y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso fue en aquel entonces, estoy hablando ya de 30 y tantos años, si no es que 40, y eso me llamó mucho la atención. Entonces, ¿cómo puede ser que un ser humano con una condición adversa, como por ejemplo los que conocen el caso de Nick, ¿no? Él sí es un siervo de Dios, es un hijo de Dios, un hombre que nació sin brazos y sin piernas, pues es un siervo que de verdad impacta su testimonio. Entonces, no necesariamente tenemos que llegar a estar sin brazos y sin piernas para dar un buen testimonio. Gloria a Dios por aquellas personas que aún estando así, tienen esa capacidad y tienen ese ánimo y ese deseo en sus corazones de seguir adelante y seguir hablando del Señor y seguir manifestando sus maravillas. Gloria a Dios. Pero nosotros que estamos completitos, o sea, que el Señor nos tiene íntegros, bueno, pues más aún tendríamos que tener una conciencia de saber que no depende de esta postura corporal el que nosotros nos mantengamos en la voluntad del Señor para hacerlo. Porque podemos decir, bueno, pues es que tendríamos que pasar no sé qué cosa para poder establecernos en una situación favorable a la palabra, y no debe de ser así, porque lo que acabamos de leer, que lo vamos a meditar en este momento, nos habla de cómo ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, que lo vamos a ver también un poquito más adelante en Filipenses. Vamos a leer rápidamente nada más para volver a repasar lo que acabamos de participar, que es un llamado a no pecar para cumplir la voluntad de llevar las buenas nuevas. Yo no puedo, hermanos, hablar de un año agradable del Señor. Yo no puedo establecerme en poder tratar de compartir la bendición si en mi vida no le estoy viviendo, si en mi vida no se está manifestando. Por eso creo yo que es que el Señor nos dice que tengamos por sumo gozo. Porque fíjense, mis amados hermanos, que el sumo gozo lo que da por consecuencia es la libertad, la salvación, da por consecuencia el poder recibir de parte de Dios todo lo que Él nos quiere dar. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz con sumo gozo, lo dice su palabra. Él con gozo fue a la cruz. Y era un gozo que no se podía experimentar en lo físico, porque de verlo, pues cualquiera se ponía a llorar. Pero era un gozo en su corazón real, pleno, ¿sí? Porque él sabía lo que estaba haciendo y él sabía lo que iba a producir lo que estaba haciendo, ¿sí? Era, no sé, qué maravilloso que no solamente pagó por nuestros pecados de toda la humanidad, sino que también vino a restaurar todas las cosas en él del universo pleno, o los multiuniversos, como le quieran llamar o decir o lo que sea, porque Él es todo en todo. No, si hay multiuniversos, pues en los multiuniversos o donde se encuentren las cosas, que por cierto, bueno, pues sí hay temas sobre ello. Ya en algún momento también platiqué con nuestro amado pastor apóstol Nando, me dijo, ya estoy viendo algo sobre el tema. Pues gloria a Dios que nos comparta, porque son cosas que de repente pues nos sacan de lo que vivimos en este mundo, para entender cosas que pues, están más allá de lo que es este mundo, ¿no? Y entender que de allá somos, no de acá, ¿no? De este mundo tan pequeño, tan insignificante, tan lastimado, tan contaminado y tan a punto de lo que ya saben ustedes, de poderse manifestar lo que se tiene que manifestar. Entonces dice aquí su palabra, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, porque muchos cristianos hablan, no, pues yo ya no estoy bajo la ley, ya no, ya la ley ya pasó, es de Moisés, ahora no, ahora yo ya estoy bajo la gracia, ¿no? Pero pues se puede pecar bajo la ley o se puede pecar bajo la gracia, independientemente, y eso cada uno de nosotros sabemos en qué momento de nuestras vidas no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Inclusive pudo haber pasado ayer, o pudo haber pasado hoy en la mañana, o pudo haber que hicimos cosas que no son agradables a Dios, o pensamos cosas, o hasta soñamos cosas, vayan ustedes a saber,
que no son agradables al Señor, aunque en los sueños pues realmente no tenemos mucho gobierno, pero pues miren ustedes que seguir en una situación que no nos permita, aunque sepamos que estamos perdonados en todos nuestros pecados y que vivimos en un cuerpo de muerte que peca por naturaleza, no podemos nosotros justificarnos en esa situación cuando la palabra de Dios nos va a hablar en este momento y nos va a decir que en ninguna manera, allí dice, en ninguna manera. Ahí no dice en alguna que otra. No, no, no. Que pues pecaremos porque estamos bajo la ley, sino en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sí? Hermanos, quiero que quede muy claro, cuando nosotros tendemos a hacer lo malo, cuando tendemos a pensar mal, a maldecir o hablar mal, cuando tendemos a no hacer las cosas de la voluntad de Dios, estamos siendo gobernados por alguien que estamos obedeciendo, porque sabemos, hermanos, que hay espíritus que vienen a hablar a nuestro ser, que se establecen en un, no, que sí, que puedes hacer esto, o vienen pensamientos, o vienen situaciones, vienen flechas, dice su palabra, que son como flechas, ¿sí? Pero son dardos de fuego que nosotros en un momento dado podemos atender esa situación. Les pido que me disculpen, por favor. Perdón. Entonces, eh, resulta que dice aquí en su palabra que en ninguna manera y que somos esclavos de aquel que estamos obedeciendo a hacer lo malo. Cada vez que alguien está haciendo lo bueno en esta vida, no está haciendo lo bueno por sí mismo, está haciendo lo bueno porque ya Dios lo hizo de antemano, porque todas las cosas ya fueron hechas por Él, ¿no? Todas. Dice su palabra. Él ya nos dio el querer como el hacer y Él hace y ha puesto todas las cosas que son buenas, ¿sí? Porque todo lo bueno proviene de Él. Pero cuando hay alguna situación mala, cuando hay una contradicción, cuando hay una manera de ofendernos de una u otra forma, cuando tenemos un sentimiento encontrado, ¿no? De decir, pero ¿por qué? ¿Y por qué si se dice ser hermano me está hablando así? ¿O por qué si no sé qué? ¿Y si ya somos hijos de Dios? Pero todos participamos de una situación así. Sin embargo, no podemos participar de esa obediencia a esa cosa mala, a ese espíritu malo, a esa intención mala, sino tenemos que ser benevolentes, tenemos que vivir en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza, que contra tales cosas no hay ley, que es lo que dice el Señor en su palabra, que es el fruto de su Santo Espíritu. Eso es lo que tenemos que estar manifestando. Todas veces que nos cachemos haciendo lo contrario, esas son las veces que tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, obra por favor en mí porque yo no puedo establecerme. Y dice aquí, dice, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, o estamos somos obedientes al pecado para la muerte o de la obediencia al Señor para la justicia. Aquí lo dice, y luego dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, porque lo fuimos, hermanos, la verdad, los que no habíamos nacido de nuevo, los que no teníamos esta grandísima, grandísima bendición de poder haber recibido a nuestro Señor Jesucristo para nacer de nuevo, para tener un corazón de carne, para tener el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros habíamos sido esclavos del pecado. Y dice, y habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, otra vez, perdón. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, perdón, porque estoy leyendo otro, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Sí? Sabemos nosotros, como se comentaba, algunas veces hemos sido entregados o algunas veces nosotros mismos nos hemos ido a entregar, ¿no? Nos hemos entregado. Sin embargo, evidentemente, así como nos entregamos a lo malo, nos entregamos a las concupiscencias, nos entregamos a la desobediencia, aún y entendiéndola, hemos tenido la bendición de poder llegar a ser entregados a una sana doctrina, a una bendición,
a una palabra que nos reconstruye, que nos renueva, ¿sí? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, tuvimos que haber sido libres del pecado, ya no ser esclavos del pecado, ser libres del pecado para venir nosotros a ser siervos de justicia, ¿sí? Hablo como humano, dice Pablo, aquí en el 19, hablo como Pablo, por vuestra humana debilidad, porque él también lo reconoce su humana debilidad y habla como humano. Aquí no está hablando de una posición llena de gracia, sino de una condición humana, carnal. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestaron vuestros miembros para servirle a la inmundicia y a la iniquidad. La iniquidad es algo más allá de la maldad, del pecado. La iniquidad es una transgresión más severa, ¿sí? Que el propio del pecado en sí. Así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora tenemos que ocuparnos en presentar nuestros miembros para servir a la justicia del Señor. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres para la justicia. O sea, aquí nos está enseñando que cuando se es esclavo del mal, cuando se es esclavo de una condición, ese es contrario a la otra condición. O sea, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿No? ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué fruto lograron? Porque el fin de todas esas cosas que hicimos en aquel momento cuando éramos esclavos del pecado, en ese momento su fin era muerte, muerte. Dice más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios. O sea, aquí hay dos cosas que sucedieron, dos cosas. La primera, fuimos libertados del pecado, fuimos libres, pero aparte también hemos sido hechos siervos de Dios. Al momento de ser libres, ahora somos siervos del Señor. ¿Y por qué siervos? Porque nosotros en ese Espíritu del Señor que está sobre mí, por cuanto me he ungido para enviar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y todas esas cosas, ahí nosotros en esa santidad tenemos oportunidad de ser siervos para llevarlo, para ser un instrumento de Dios, para que se promulgue, se promueva y se establezca. Y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto de haber sido libres y haber sido hechos siervos de Dios, pues es la santificación. Y nos debemos de preguntar, hermanos, cada instante de nuestras vidas, si estamos siendo santos como Él es santo, de verdad, en pensamiento, en palabra y en obra. Tenemos que preguntarnos. Tenemos que, cuando hacemos algo, debemos de saber, ¿estaré actuando como el Señor me dice, como lo dice su palabra, como lo hubiera hecho nuestro Señor Jesucristo? ¿Estoy actuando contra esta persona o a esta situación o esta circunstancia, como lo dice su palabra? ¿O estoy haciéndolo conforme a mi idea, conforme a mi carne, conforme a mi pasada manera de vivir, conforme a lo que aprendí en el mundo? ¿Cómo estoy haciendo? Y debe de ser por un fruto de la santificación, hermanos. Y dice que además no nada más es el fruto de la santificación, porque el fruto, hermanos, el propósito del fruto, fíjense, se planta una semillita, se desarrolla, genera un fruto, y el propósito del fruto es comerlo, comer ese fruto, vivir de ese fruto, ¿sí? Comerlo, y de esas semillitas que quedan, de esas, porque vienen adentro del fruto más semillas, de esas semillas, dejar que germinen para que dé más fruto, ¿sí? Comerlo y dejar que germine para que dé más fruto. Entonces, nosotros tuvimos ese fruto, la santificación, pero el fin de todo eso,
Amados hermanos, es lo más maravilloso que podemos poseer los seres humanos que hemos buscado a nuestro Señor de todo nuestro corazón, que es la promesa de la vida eterna. Porque no hay ninguna otra promesa más grande que esa, la de la vida eterna. Porque eso es precisamente lo que el Señor quiso desde el principio de la creación, que nosotros participáramos con Él de la vida eterna. Por eso está el árbol de la vida, ¿sí? Inclusive ya hablamos de que impidió el Señor que le comieran los que obtuvieran el conocimiento del bien y del mal, y ahorita no se puede, pero va a llegar el momento que lo podamos vivir, lo vamos a poder comer ese fruto de la vida eterna. Entonces estaremos una vida eterna con el Señor. Bien. Y luego termina aquí diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Eso es, me acuerdo de la película de Peregrino, se llama una película muy buena, si la pueden ver o buscar ahí en YouTube, se llama La película del Peregrino, es una película cristiana y que todo el tiempo está la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Se me quedó muy grabado, pero es muy repetitivo, la paga del pecado es muerte, en el peregrinaje de esta persona que va hacia un punto. Tiene que llegar el reconocimiento de la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios por esa bendita palabra y ocupándonos con temor y temblor de todo lo que el Señor nos pide que hagamos, podemos entender, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo en su palabra, en el libro de Juan, en el capítulo 8, leemos claramente en el del 34 al 36, dice, Jesús les respondió cuando estaba él con las personas con las que estaba en ese momento, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Eso es lo que el Señor le respondió. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, porque estamos hablando de vida eterna, ¿no? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Esa es la diferencia entre el esclavo y el hijo. Uh-huh. Así que si el hijo os libertare, dice su palabra, ahí en Juan 8:36, serán verdaderamente libres. Gloria a Dios, porque el que nos da la libertad es el Hijo. Y entonces, porque Él nos vino a dar libertad con el poder del Espíritu de Dios, que lo conocemos, pero es Él. Él es el que nos vino a dar libertad. Y dice su palabra también que esa libertad la obtenemos por el conocimiento del mismo, porque y conoceréis la verdad es su palabra, y la verdad os hará libres. Entonces, tenemos el conocimiento de la palabra, venimos a la palabra, meditamos en la palabra, recibimos de la palabra, nos lavamos en la palabra y somos libres, hermanos, somos libres. Creo yo que una buena práctica sería, así como el Señor en el Antiguo Testamento les decía a los sacerdotes y a las personas que se vistieran y que se pusieran cierto tipo de vestimentas y que escribieran la palabra en las casas, en todas partes que la pudieran tener presentes. Creo yo que una buena práctica para nosotros que somos los hijos de Dios es poder traer a la mano la Biblia. Yo pues, no puedo andar cargando tan fácilmente mi Biblia, pero ahora traemos el celular, ¿no? Entonces en el celular la mayoría podemos descargar una Biblia. Y entonces, hermanos, cuando estamos en el momento de la aflicción, cuando estamos en el momento de una diferencia, de una situación, creo que lo primero que tenemos que venir a hacer es buscar la palabra, venirnos a refugiar a la palabra. Ay, Señor, y abrir la Biblia y empezar a leer y buscar al Señor. Mira, háblame, porque yo en este momento me estoy enojando o estoy haciendo una cosa desagradable hacia ti. No quiero pecar delante de ti, no quiero hacer lo malo, no quiero volver a hacer lo que hacía antes, pero vengo a tu palabra. Entonces, sustituyo el placer o lo que leímos anteriormente del mundo, que anteriormente dice que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servirle a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, por eso presentamos nuestros miembros para servirle a eso, ahora ya no, y entonces venimos a la palabra de una u otra manera. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso aprendernos de memoria la palabra.
el Salmo 23 ya muchos lo saben porque pues es casi como que de básicos, ¿no? El Salmo 91. Y hoy que estábamos escuchando el cántico este tan maravilloso de ¿a dónde iré? Qué bien que este hermano se aprendió el Salmo 139 en memoria. Yo los invitaría, hermanos, a que nos pusiéramos como reto, de verdad, de verdad. Yo me acuerdo en la escuela, hermanos, porque yo en la escuela me gustaba la poesía y había competencias en la escuela. Había competencias para ver quién iba a declamar mejor o quién se iba a aprender los poemas. Me acuerdo desde chico, el primero que me aprendí fue un Día de las Madres, que dice, mamá, ya ni me acuerdo del poema ese de mamá, ¿no? Que le declamé a las mamás, pero me lo aprendí de memoria y estaba bien largo. Entonces yo digo, bueno, si fui capaz de niño de aprenderme poemas, ¿no? Como vida, nada te debo, vida, estamos en paz, o tantos poemas por ahí que hay en el camino, que son sin sentido, la palabra tiene todo el sentido, pues ¿por qué no aprendernos la palabra? Entonces yo los invito, es más, los reto a que hagamos un propósito de aprendernos de memoria el Salmo 139. Está maravilloso, está hermoso, está lleno de tanto del Señor. A mí me llenó mucho esa alabanza. ¿A dónde iremos, no? ¿A dónde iremos? A donde vayamos, Él está, Él nos ama, Él nos tiene desde el principio, desde siempre, desde antes de la fundación, después y en todo el tiempo. De Él somos, para Él vamos. Entonces, pues gloria a Dios, y así como el Señor Jesucristo nos habla en su palabra de que el que ha sido esclavo del pecado va a ser pago para la paga del pecado muerte, pues también sabemos que Él nos vino a libertar y somos verdaderamente, por algo dice verdaderamente libres, no dice libres, dice seréis verdaderamente libres. Entonces, yo creo que el manifestarnos en lo que les di como título de ocuparnos en nuestra salvación es precisamente el mantenernos en libertad y mostrarnos verdaderamente libres. Ahora bien, vamos a leer, hermanos, los voy a invitar a que vengan conmigo a Filipenses 2. En el libro de Filipenses 2 nos vamos a encontrar del capítulo 13 al 16 lo siguiente, Filipenses 2. Ahí quiero decirles que yo estoy tomando esta versión de la palabra para poder hablar acerca de lo que viene siendo el temor y temblor. Ocuparnos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ese es el tema del día de hoy, lo que estamos hablando. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Y si venimos nosotros al libro de Filipenses, en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 12 al 16 lo siguiente. Dice su palabra, por tanto, amados míos, mis amados hermanos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, porque está hablando el apóstol hacia su persona, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿sí? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí es donde él mismo da la indicación que tenemos que tener un ocupamiento, tenemos que estarnos ocupando, no preocupando, no preocupando, no, ocupando en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y por qué lo dirá el apóstol? ¿Por qué nos lleva a esas palabras de temor y temblor? ¿Por qué no nos dice nada más, ocupaos en vuestra salvación, o cuiden su salvación, o recuerden que todo lo que el Señor les ha dicho? Pero ¿por qué necesariamente temor y temblor? Nosotros, bueno, voy a seguir leyendo y ahorita voy a hablar al respecto, y dice, porque Dios es el que pone en que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa frase, ese versículo 2:13, para mí es uno de los más impactantes y a veces el más cuestionado de mi persona, porque yo me pregunto, Señor, yo sé que tú quieres producir el querer como el hacer por tu buena voluntad en mi vida, pero no se produce el hacer. O sea, el querer sí existe, pero el hacer no está, y vengo como el apóstol, ¿no? Es decir, lo miserable de mí, ¿no? Lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? Pero no puedo quedar en eso. No puedo llegar a quedarme establecido en esa parte. Pues porque el apóstol lo dijo y él también lo experimentó, yo también de alguna manera lo puedo experimentar, y ahora sí, como quien dice, tengo permiso
no, permiso para pecar, porque pues ahí estoy en la carne y mientras esté... No, 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 es que tenemos que ser ocupados con temor y con temblor en esa condición que el Señor nos está estableciendo, de poder establecernos en su voluntad, en el cumplimiento de sus mandamientos y en el poder vivir lo que Él quiere que vivamos, en sumo gozo. Entonces, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, ¿sí? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿En medio de qué estamos viviendo ahorita, hermanos? Yo creo que estamos viviendo la generación más maligna y más perversa de la humanidad. Yo sé que en la época de Noé, todos los pensamientos de Dios eran de suyo el mal, y el Señor se arrepintió inclusive de haber hecho al hombre, pero en esa época pues mandó el diluvio para que ya se limpiase toda la cosa y dejó la familia de Noé. Sin embargo, hermanos, y era una generación maligna y perversa, y dice su palabra que como en los días de Noé, así estaremos nosotros en los últimos tiempos. Pero yo creo que ya hemos rebasado y por mucho esos días de Noé. Se ha rebasado por mucho Sodoma y Gomorra, y Sodoma y Gomorra fue destruida, ¿sí? Y se ha rebasado por mucho porque, híjole, hermanos, o sea, nada más basta salir a la calle para empezar a ver. Yo ayer tuve ocasión de salir con mi familia, que fuimos a Coyoacán, y no, bueno, ahora yo me acuerdo cuando mi esposita estaba embarazada, veíamos embarazadas por todos lados, pero ahora no sé por qué, pero yo veo hombres con hombres, mujeres con mujeres, así como parejas, y yo digo, Dios mío, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Qué cosa tan perversa, qué cosa tan atroz, qué lamentable, ¿sí? Pero dice aquí, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de todo esto que estamos pasando. Dice, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Gloria a Dios, el Señor nos está dando la oportunidad, hermanos, de que, como dice su palabra, que nosotros somos luz, que nosotros somos la sal del mundo, que sí podamos resplandecer, hermanos, que donde andemos se pueda manifestar la grandeza y la gloria del Señor. Obviamente, si yo voy caminando por la calle, a menos que fuera yo como Moisés, que tenía que cubrirse porque reflejaba la grandeza de Dios en su rostro, sin nada más, yo creo que no me ha pasado algo así. Sin embargo, ahora lo que nosotros tenemos es que hablar, tenemos que testificar, tenemos que exponer. Ayer fuimos a un lugar, a una comida, y se casaron unos muchachos ahí en un lugar, y yo tuve ocasión de, hola, que Dios les bendiga y que les vaya muy bien. Pero yo me puse a pensar, fíjense, son de esas cosas, a mí me dieron ganas de ir a hablar, porque era un grupo de personas que estaban ahí reunidos, de un matrimonio, y yo sentí el deseo de ir a hablar y de ir a bendecir ese matrimonio, ir a dar palabra, pero son de esas cosas que es una lucha que, ay, no, pero sí, que no fui. O sea, yo creo que ya no estamos en tiempos de no dejar de hacer lo que el Señor nos pone a hacer. Entonces, tenemos que actuar como luminarias en medio del mundo, y tenemos que llevar a hacer eso, porque eso forma parte del ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. En eso nos tenemos que ocupar, en buscar, ¿sí? Más aún ahora que tenemos esta bendición de entender lo que el Señor nos está dando como ministerio, como un llamado especial en este año 2022, para no dejar de hacerlo, ¿sí? De hablar de la libertad que el Señor nos va a dar, de hablar de la restitución que el Señor va a hacer, de hablar de todas las bendiciones que el Señor va a procurar en estos tiempos. Y dice así, y termina este versículo, el 16, diciendo, asidos, agarrados, tomados, ¿sí? Yo les decía que esa palabra de asidos es cuando te agarras, pero con todo, o sea, cuando no quieres soltarte para nada, ¿no? Me acordé ahorita cuando mi papá me llevaba de niño a Tepito, me decía, hijo, aquí aguas porque se roban a los niños. Dice mi papá que yo le dejaba su mano, su dedo morado de tanto que le apretaba, porque yo lo agarraba de un dedo y le apretaba.
del miedo que me daba que me fuera a soltar o por lo que me había dicho. Bueno, así tenemos que estar asidos. ¿Asidos de qué? De la palabra de vida. Tenemos que estar viviendo y llenos de esa palabra para poderla externar, para poderla llevar, para poderla compartir. Debe, como decía por ahí un pastor, correr por nuestra sangre biblina. Debemos de estar teniendo, en vez de bilirrubina, tenemos que estar teniendo biblina por la sangre, corriendo por todo nuestro ser para emanar y salpicar, en vez de estar salpicando virus de COVID, estar salpicando palabra y palabra de bendición, de salvación y de vida eterna, hermanos. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria a Dios, Él hizo su labor, hizo su trabajo, hizo su esfuerzo tan maravilloso que nos ha dejado la palabra, como todas las cartas paulinas, que nosotros entendemos que este apóstol amado del Señor, llamado a hacer toda esta revelación y esta bendición en nuestras vidas, forma parte de los 66 libros del Señor que nos da para nosotros poder seguir asidos de esa palabra. Bien, hermanos, bueno, pues cuando llegamos al término de temor y temblor, cuando estamos hablando en ese terreno de temor y temblor, debemos de entender que hay dos tipos de temor, ¿no? El temor que viene producto del miedo, que es falta de fe, el temor que se da porque no tienes la certeza de lo que se espera, no hay certeza, o sea, imagínense ustedes a los apóstoles en medio de la tormenta y en la barca, ¿sí? Llenos de miedo y de temor. Ese no era un temor de Dios, ese era un temor miedoso de faltos de fe, porque no habían entendido que inclusive estando el Señor ahí en medio de ellos, pues no iba a pasar nada, no iba a suceder. Y como dijeron los que entraron al horno de fuego, y aún y cuando nos quemáramos, aún y cuando nos hicieran cenizas, no dejaremos de confiar en el Señor. Aún y cuando nos ahogáramos, aún y cuando pase lo que sea, nosotros tenemos que mantenernos en esa fe, en esa intención, en ese deseo de nuestro corazón, de agradarle al Padre, siendo obedientes y haciendo su voluntad. Entonces, el temor que habla la palabra de mantenernos ocupados para nuestra salvación con temor, es precisamente un temor reverente, un temor de respeto, un temor de poder no hacer lo correcto, ¿no? Yo puedo decir, yo puedo haber tenido miedo de mi padre por hacer lo incorrecto que él me decía que no hiciera, de mi papá en la carne, o pude haber temido de faltar a lo que él quería que yo hiciera. Y hay dos tipos de temor ahí. El temor que da porque al hacer lo malo puede venir un castigo, una enmienda o una condición, o el temor de respetar, que no le vaya a fallar, que no, Señor, no te quiero fallar, no te quiero fallar, Señor. Ese es un temor vivo, eficaz, viviente en el corazón de decir, no te quiero fallar, no quiero fallar a tu santidad, no quiero fallar a tu obra redentora, Jesucristo, no quiero fallar a tu palabra, no quiero fallar a todo lo que me has dado, no quiero fallar. Temo en algún momento decir una palabra ociosa, temo hacer lo incorrecto, temo volver a hacer lo malo, temo volver a meterme a ver lo que no tengo que ver, tengo temor de platicar cosas que no debo de platicar, temo no estar en tu presencia, temo no estar en tu santidad, temo el no cumplir tu voluntad. Un ejemplo de temor de ese tipo lo vimos hace 2 semanas o algo así, o 3, cuando vimos el ejemplo de la mujer del manto, ¿sí? Que dice que si tan solo tocara el borde de su manto. Esta mujer que estaba en el deseo en su corazón de poder tocar el manto del Señor, dice en su palabra que ella temió, porque una vez que ella fue mostrada, porque el Señor volteó y preguntó y dijo, bueno, ¿quién me tocó? Y una vez que ya fue identificada, ella se manifestó en un temor, ¿sí? Dice aquí en Lucas 8:47, dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, ella ya se había dado cuenta, que ya se habían dado cuenta todos quién era, que el Señor estaba preguntando por ella,
Dice su palabra que vino temblando, hermanos. Vino temblando delante del Señor. A ver, ¿por qué no vino temblando para tocarlo? ¿Por qué no vino temblando para, no, para tocarlo? Dijo, con la fe, por la revelación que ella había tenido, yo voy a ser salva. Y por eso fue y lo tocó. Y fue sana también. Pero dice que entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, que esa es la parte de lo que estábamos viendo hace ratito de la vergüenza, ¿no? Porque hay veces, hermanos, que la vergüenza impide que se hagan las cosas, pero ella no tuvo vergüenza para llegar a tocar al Señor, no tuvo vergüenza. Y créanme que tenía muchas razones para estar avergonzada. Nada más tenía 12 años de estar sangrando, ¿sí? Y una sangre pestilente, horrible, de un mal, de un azote y terrible, una sangre que no es más que, más que algo incómodo y malo, ¿no? Pero ese temor no la detuvo, tuvo más bien temor o tembló, ¿sí? Y vino temblando porque estaba delante de todo el pueblo en el reconocimiento de su haber. Bueno, ese tipo de temblor, ese tipo de temor, es precisamente algo que nace porque entonces ya pudiste tener el reconocimiento ante lo que es la grandeza del Señor. La reverencia, hermanos, el poder ser reverentes ante la autoridad. Yo me acuerdo, en una ocasión, yo trabajaba en compañía Nestlé y me subí al elevador, hermanos, y en el elevador iba el director general de Nestlé, él y yo solos, en el elevador. Y entonces yo sentí lo que era estar al lado del director, o sea, porque se siente, o sea, son situaciones que uno identifica, pasan en la vida. ¿Por qué? Porque está la autoridad, ¿ves? Entonces, casi para decir hola, no, sin saber qué hablar ni qué decir, hola, buenos días, ¿qué tal? Espero que te esté yendo muy bien, no sé qué cosa, ¿no? Pero si en lo humano hay reverencia, hay veces que nosotros le rendimos hasta pleitesía en algún momento de nuestras vidas a un jefe porque nos hizo el favor de algo, no sé qué cosa, ¿no? Uy, pues cuánto no la reverencia o el temor hacia el Señor. Porque el Señor, hermanos, ¿por qué creen que el pueblo en el monte Sinaí pues no se animó? Porque les dio miedo, pero ese miedo que les dio no fue un miedo reverente, porque ellos no traían más que pecado e idolatría en sus corazones, ¿sí? Por eso pues toda esa generación pereció. Sin embargo, es muy importante entender que cuando el apóstol Pablo nos hace una referencia a establecernos con temor y temblor, tengamos ese tema de cuidar esa reverencia de parte de nuestro Señor. Eh, dice la palabra de Dios que, fíjense, cuando nuestro Señor Jesucristo, lo que les estaba platicando de que padecieron los apóstoles en la barca porque tuvieron miedo. En nuestro Señor Jesucristo lo hemos escuchado en varias partes de su palabra que dice, no temáis, no temáis, no temáis. Inclusive ya hasta cuando se presenta en su resurrección, se manifiesta en el no temáis, ¿no? No temáis. Porque nosotros tendemos a tener un miedo sobre cosas que pueden ser de repente hasta inclusive sobrenaturales o cosas, por ejemplo, si ahorita de repente empezara a temblar, hermanos, está temblando, a lo mejor alguno más que uno de nosotros tendría dentro de sí un miedo ante lo que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero si tenemos el temor y temblor del que está hablando la palabra y no el temor a lo que pudiera estar temblando, simple y sencillamente, pues amén. Y si se cae la casa y me aplasta, pues gloria a Dios. Y si, pues amén, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya nosotros no somos de aquí. Y entonces tenemos que ver y distinguir esa situación. Que las cosas materiales, que las cosas físicas y que las cosas mundanas no nos den ningún miedo.
No. Por ejemplo, puede haber un asalto, una persona que te pone una pistola enfrente, una situación que yo la he vivido, a mí ya me han puesto la pistola en la cabeza, que es horrible, horrible. Yo me acuerdo cuando eso sucedió, yo nada más me la pasé llorando, me pasaron a mi sobrino y a mí a la parte de atrás del carro y eran unos judiciales los que nos asaltaron, bueno, dicho sea de paso, pero nos sacaron la pistola porque acabábamos de ir al banco y sacamos una buena cantidad de dinero, se enteraron, alguien les dijo y nos sacaron el dinero. Pero hermanos, un miedo, miren, era tal el miedo y el terror que estos hombres dijeron, nada más no se les nos mantuvieron así agachados en la parte de atrás del asiento del carro. No se les ocurra levantar los ojos y buscarnos, porque los venadeamos, así nos dijeron, o sea, nos iban a tirar desde lejos, ¿no? Yo creo, sin temor a equivocarme, que pasarían unos 10 minutos que estábamos ahí llorando y llorando por la frustración, llorando por el miedo, llorando por tantas cosas, pues, porque nos habían robado. Justamente necesitamos ese dinero en una manera importante y era una buena cantidad. Y estábamos ahí sufriendo y llorando. Ya habían pasado unos 10 minutos y le digo a mi sobrino, ¿ya se habrán ido? Pues no sé, le digo, pues asómate, no, tú, no, tú. O sea, es porque pues, da miedo. Da miedo, las cosas así dan miedo, pero ¿en qué momento dan miedo? Cuando el temor del Señor no está en nuestros corazones. Y eso es una verdad, ¿eh? Eso es una verdad absoluta. Si yo tuviera la capacidad de que en este momento alguien pusiera enfrente de mí, me pusiera una pistola, y yo lo que tendría que hacer es hablarle de Jesús. A ver, te voy a asaltar, sí, asáltame y hazme lo que quieras, pero yo te voy a decir que Jesucristo salva, Jesucristo me dio la vida, por Él estoy aquí, voy hacia Él, y si quieres, jálale al gatillo, haz lo que tú quieras, a mí no me preocupa absolutamente nada. Imagínense, hermanos, a poco llegar a esos niveles de actuar de esa manera? Es como lo decía la semana pasada, esposa, me corrieron del trabajo. Será muy difícil. Será muy difícil que nosotros, que somos hijos de Dios, que nos ha sido dada la instrucción de ir a pregonar el Evangelio a toda criatura, este, ¿será que es muy difícil el podernos establecer en eso? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que faltaría para que realmente nosotros pudiéramos actuar de una manera y un testimonio tal que no importara lo que pasara, no pase lo que pase y sea la circunstancia que sea, nos mantengamos ecuánimes y dispuestos ante la voluntad de Dios, porque todo lo que pueda pasar en nuestras vidas que somos sus hijos es usado por Él. Todo, todo. Instrumento de Dios para poder ser perfeccionados en el amor, instrumento de Dios para poder seguir creciendo a la estatura del varón de Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo, perfecto, el varón perfecto, instrumento de Dios, todas esas cosas que padecemos para poder manifestar con gozo eso. Bueno, si no lo estamos experimentando, debemos de preguntarnos, hermano, si estamos, como dice el título de lo que les estoy compartiendo el día de hoy, ocupándonos en nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, es muy importante el temor que podemos referir a nuestro Señor. Podemos entender, por ejemplo, en su palabra, los invito a que si gustan anotar o ir conmigo a Hebreos 12, en los versículos 28 y 29, la bendita palabra del Señor nos dice así, hablando del temor de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, fíjense, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que eso es lo que hemos recibido, hermanos. Ya formamos parte de su reino. Nada más que ahorita no lo estamos viendo como lo vamos a ver. Eso tenemos la promesa. Pero ya formamos parte de, nosotros tenemos ya la credencial, es más, si hubiera credenciales de lector allá, ya tendríamos la nuestra de allá, ya podríamos decir, mira, yo ya soy, aquí mi INE del cielo, ¿no? Aquí está, ya. Aquí nosotros ya hemos recibido del reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, ¿sí? Porque
porque Dios es fuego consumidor. Por eso, con temor y con reverencia. Hay muchos cánticos, como dicen por ahí, que manda tu fuego, Señor, y tu fuego, y tu fuego. Y una vez nos dijeron, oye, es que no tienes a veces conciencia de lo que sería manda tu fuego, porque su fuego es arrasador, o sea, fulminante, ¿sí? Entonces, si andamos pidiendo el fuego del Señor, bueno, de entrada debemos de saber que vamos a empezar a ser purificados por ese fuego consumidor para que salga la escoria, porque es fuego, ¿sí? Pero su fuego va por mucho más allá que esto que les estoy compartiendo, va por mucho más allá. Ustedes saben, mis amados hermanos, que para que se pueda limpiar la plata y limpiar el oro, se mete en un recipiente ese material al fuego para que salga la escoria. Pero ¿saben ustedes de qué está hecho ese material por medio del cual se mete para que se tenga ahí? Les voy a dejar de tarea, si me ayudan, por favor, a buscar en la palabra de Dios, donde el Señor le dice a su pueblo que que su pecado, su maldad, su corazón duro, entenebrecido, todo eso, es tan fuerte que el fuego que el Señor ocupa para purificar funde el recipiente donde se purifica el oro y la plata, lo funde y ni aún así se purifican, hermanos. Hay un versículo de la palabra que habla de eso. Ahí se los dejo de tarea. Cuando lo tengan por ahí, nos lo comparten en el grupo de oración del WhatsApp para que vean que inclusive con un fuego más abrasador, un fuego más severo, hay corazones tan testarudos, tan que ni con eso, hermanos, se doblegan y hasta mejor se funde el recipiente donde se tenía que purificar eso y ni aún así. Bueno, es lo que dice en su palabra en Apocalipsis, que dice que al final de los tiempos, aun y cuando los hombres van a estar viendo todas las cosas que ya van a haber pasado y todo lo que va a estar sucediendo, no van a inclinar su rodilla hasta que venga ya lo último, que dice su palabra, que toda lengua le confesará y toda rodilla se doblará. Toda rodilla. Pero antes de eso, va a haber muchos que desearán la muerte y no la encontrarán, y otros que no doblarán su rodilla, a pesar de, hay gente que ha decidido establecerse en eso, a pesar de. Y bueno, pues ahora sí que a nosotros nos corresponde, dentro de lo que es el mantenernos con temor y temblor, cuidando o ocupándonos en nuestra salvación. Esa parte de ocuparnos de nuestra salvación, debemos de entenderla también, hermanos, que forma parte del hacer la voluntad de Dios para traer las almas que el Señor quiera traer al cielo. Esa es otra parte del ocuparnos con temor y temblor de su voluntad. Entonces, una vez que hemos leído la parte que les compartí de Filipenses, donde nosotros pudimos entender que todos podemos estar orando y pedir que el Señor haga el querer como el hacer. Una vez más, venimos a entender que hay cosas que a nosotros nos toca hacer. Y esas cosas que a nosotros nos toca hacer, hermanos, que corresponden a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios nos ha entrenado, a lo que Dios nos ha llamado, es el poder estableciendo su amor, con todo su amor, estableciéndolo, seguir entre nosotros, amándonos, amar a nuestros semejantes, amar a nuestro prójimo, amar al que tenga necesidad, darle al necesitado en la medida de nuestras posibilidades, seguir buscando crear tesoros en el reino, seguir anhelando el poder siempre, siempre, siempre hablar palabra del Señor, no poner en nuestras bocas palabras ociosas, necias y huecas, nunca. No tiene caso estar perdiendo el tiempo a veces en cosas que no vienen al caso, siendo todos reverentes, siendo todos establecidos en ese temor
y ese temblor. Y bueno, por último, mis amados hermanos, quiero hablarles acerca de lo que el Señor da en la Gran Comisión. En la Gran Comisión que el Señor nos da, que es parte de esto, de mantenernos ocupados en nuestra salvación, es una comisión de alguna manera, podemos entender en el libro de Mateo, en el capítulo 28, donde nos habla el Señor, perdón, donde nos dice el Señor que una gran encomienda, ¿no? En Mateo 28, del 16 al 35, dice su palabra, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahí recibieron un mandamiento y fueron obedientes al mandamiento. Ve al monte es un mandamiento, ¿sí? Ve a este lugar es un mandamiento. Haz lo que tienes que hacer es un mandamiento. Y cuando le vieron al Señor ahí, dice que le adoraron. Pero aquí viene el pero. Híjole, siempre que oigan la palabra pero, hermanos, en cualquier momento de su vida, el pero conlleva algo que no completa. Siempre la palabra pero, de hecho hemos oído a nuestro pastor que dice, pero, así dice nuestro amado apóstol, pero, hay peros, hermanos. Y los peros, hay que tener mucha atención en los peros, ¿no? Y aquí dice, y cuando le vieron, le adoraron. ¡Ah, qué bonito! Le adoraron. Pero algunos dudaban, hermanos. A pesar de eso, yo hablaba con nuestra amada hermana Wendy el tema de en qué momento habrán nacido de nuevo los apóstoles, ¿no? Porque evidentemente el nuevo nacimiento da frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Y es una conversión tal que la manera de vida es diferente. La manera como uno se establece en el nuevo nacimiento es completamente distinta. Ya no puede ser igual. Ya no, por ejemplo, Pedro que se puso a hablar groserías. Ahí dice su palabra que estaba hablando un montón de groserías. Yo, su servidor, hermanos, pues busco mi santidad con temor y con temblor, ¿verdad? Pero, ahí viene un pero, creo que no he hablado yo palabras oeces, o no me sale ya hablar palabras oeces, muy difícilmente me sale hablar palabras oeces, y no por mí, sino por el Espíritu que muere en mí, ¿no? Y Pedro, pues se puso a hablar un montón de groserías ahí, ¿no? Y hasta sacó su espada y cortó la oreja, ya sabemos tantas cosas, y bueno, todos huyeron, aquí dudaban, bueno, sabrá Dios en el momento, pero lo más importante aquí es que una vez que hemos tenido la grandísima oportunidad y la dicha y la bendición de haber nacido de nuevo, dice aquí, eh, después que haya resucitado, dice aquí, eh, no, perdónenme, les voy a leer, algunos dudaban, les voy a leer ahora el 26. Jesucristo nuestro Señor, es que aquí me confundí porque tengo una nota, les pido que me disculpen, pero aquí tuve una anotación sobre lo de la Gran Comisión, y es que la anotación es que había habido una advertencia previa a este tema de lo que se estaba estableciendo, porque el Señor siempre nos advierte, siempre nos habla en su palabra de las cosas que están por... El Señor mismo ya no lo dijo, ¿okay? Sí, que Él nos lo da a conocer para que cuando suceda estemos preparados. Y bueno, aquí complementando la Gran Comisión, Mateo 28, yo tengo la anotación en Mateo 26, 32 al 35, porque les había dicho Mateo 28, 16 al 35, algo así, no, es Mateo 28, 16 y 17, donde algunos dudaban, y aquí viene en el 26, 32 al 35, pero después de que haya resucitado, ¿sí? Dice el Señor, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, aquí el Señor en el Mateo 26, 32 está hablando de lo que iba a pasar en Mateo 28. O sea, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya se los había dicho. Y en el 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, algunos adoraron, pero algunos dudaban. Y el Señor les dijo, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche, antes de que el gallo cante,
me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, hermanos. O sea, no nada más solo fue Pedro. Aquí dice en el 26:35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya conocemos lo que sucedió. Le negaron de alguna manera porque no murieron con él. Y no estaba establecido que fuera necesario que murieran con él, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo oró, ¿verdad?, por ellos. Pero bueno, gloria a Dios que nos dio la oportunidad una vez más, este domingo maravilloso, hermoso, de poder estar en su palabra, poder estar compartiendo lo que el Señor nos da. Espero, hermanos, que cada vez que podamos compartir esto, venga a sus corazones algo, una palabra, con todas las palabras que pude haber dicho en esta mañana o en esta tarde ya, que el Señor use una palabra de este siervo suyo para que sea de bendición. Y los voy a invitar a que oremos, por favor, hermanos, que dispongan sus corazones para despedirnos de este momento. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hiciste todas las cosas, Señor, que nada de lo que existe sin tu amor, sin tu voluntad, inclusive los actos, Señor, las buenas cosas, los buenos actos, Señor. Tú que vives y reinas, tú que eres nuestro Dios, al cual vamos y que por tu bendita voluntad viviremos una vida eterna a tu lado, Señor, has estado esta tarde con nosotros. Gracias. Gracias una vez más por ti, Señor, por tu grandeza, por tu generosidad, por tu amor, por tu Hijo Jesucristo, por esa obra redentora en la cruz que derramó hasta su última gota. Y en esta hora, Señor mi Dios, clamamos a ti. Tú, Señor mi Dios, que eres bueno, si alguien, Señor mi Dios, llegara a escuchar este mensaje, tu palabra, que ponga en su corazón una disposición de buscarte, Señor. Que sepan, Señor mi Dios, las personas que aún no te conocen, que el tiempo ya está muy corto, Señor, que el tiempo apremia, Padre, y que sepan, Señor mi Dios, que lo mejor es poder entregar nuestros corazones a tu Hijo Jesucristo, buscar tu palabra, buscar tu rostro y seguir tu voluntad. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque podremos estar ocupados sosegadamente con temor y temblor ante nuestra salvación, para que nosotros, como dice tu palabra, si el justo con dificultad se salva, no queremos ser de esos que no se salven, Señor. Queremos ser salvados por ese mérito tuyo en la cruz, por esa obra redentora que tú hiciste, Señor, y por ese favor tan maravilloso que nos das. Queremos buscar seguir en santidad, buscar más en estos tiempos, guardarnos en hacer tu voluntad. Y gracias por todas tus bendiciones en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret.